Abuelito Rafa, ¿por qué mi mamá dice que ya no puedo venir a tu casa? Esas fueron las palabras de Mateo, mi nieto, 5 años, parado en mi puerta con sus ojos grandes llenos de confusión, agarrando su cochecito rojo con las dos manos, como si yo tuviera una respuesta que tuviera sentido, como si yo supiera por qué su mamá de repente decidió que su abuelo era un peligro. Me llamo don Rafael Morales. Tengo 72 años. Toda mi vida la pasé aquí en Jalisco, en este pueblo donde uno conoce hasta al perro de la esquina. Fui carpintero durante 40 años. Tuve mi taller. Olía a madera fresca y barniz todos los días. Mis manos todavía tienen las cicatrices de esos años. Crié 3 hijos con mi esposa Guadalupe. Nos partimos el alma para darles todo: educación, comida, respeto, valores. Y lo logramos. Bueno, eso creí hasta hace 3 años cuando Lupita se me fue. Cáncer. 4 meses desde el diagnóstico hasta que cerró los ojos. Desde entonces, esta casa que construí con mis propias manos se siente demasiado grande, demasiado vacía, demasiado silenciosa. Entonces, escucha bien esta historia hasta el final, porque te juro que va a removerte cosas que ni sabías que tenías guardadas. Y cuando acabe, quiero que me digas, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? Y no te olvides de contarme de qué ciudad me estás escuchando. Comparte esta historia con alguien que necesite oírla. En serio. Roberto es mi hijo del medio. 38 años, chofer de tráiler. Anda en la carretera 5 días a la semana, a veces más. Siempre fue trabajador, responsable, callado. De esos hombres que no hablan mucho pero que están ahí cuando se necesita. Se casó con Daniela hace 6 años. Ella vino de Guadalajara por un trabajo en una tienda del centro. Bonita, educada, siempre bien arreglada. Siempre con esa sonrisa perfecta que uno ve en las revistas. Desde el principio algo en ella no me cuadraba del todo. No era nada que pudiera señalar con el dedo, ¿sabes? No era grosera, no era mala persona. Pero había algo en su mirada, en cómo hablaba. Como si siempre estuviera midiendo cada palabra, como si siempre estuviera actuando. Pero bueno, mi hijo la quería. Y cuando nació Mateo hace 5 años, pensé que tal vez yo estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Porque ese niño, ese niño se convirtió en mi razón de existir. Cuando Lupita murió, yo me quedé flotando, ¿me entiendes? Como un barco sin ancla, sin rumbo. Los días eran todos iguales, grises, largos, dolorosos. Me levantaba porque tenía que levantarme. Comía porque había que comer. Pero no tenía ganas de nada, hasta que Mateo empezó a venir a visitarme. Al principio venía con Roberto, después solo con Daniela. Y luego, cuando creció un poco más, a veces venía solito, caminando las 2 cuadras que separan mi casa de la suya. Tocaba la puerta. Yo abría, y ahí estaba él con esa sonrisa enorme. «Abuelito, ¿jugamos?» Y yo volvían a vivir. Le enseñé a lijar madera, a clavar sin machucarse el dedo. Le conté historias de cuando su papá era niño, de cuando yo era niño. Nos sentábamos en el patio a comer mango con chile, a tomar agua de Jamaica, a ver pasar las nubes. Cosas simples, cosas que no cuestan nada pero que valen todo. Mateo me llamaba cada rato. Me abrazaba fuerte. Me decía que yo era su mejor amigo. Y yo sentía que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Una razón para seguir aquí, para no rendirme. Pero hace como 6 meses, todo empezó a cambiar. Mateo dejó de venir tan seguido. Antes venía casi todos los días. Después fue día de por medio. Luego solo los fines de semana. Luego casi nada. Y cuando yo iba a buscarlo, Daniela me recibía en la puerta. Ni siquiera me dejaba entrar. «Ay, don Rafa, Mateo está haciendo tarea. Está dormido, mejor otro día. Tiene clase de natación. Está con unos primos». Siempre una excusa. Siempre con esa sonrisa amable pero firme. Siempre parada en la puerta como un guardia. Y yo me iba, sin hacer escándalo, sin reclamar. Porque no soy de esos. Porque pensé que tal vez estaban pasando por algo y solo necesitaban espacio.
hasta ese día que Mateo apareció en mi puerta. Era un jueves, como a las 4 de la tarde. Yo estaba en el taller lijando una mesa. Escuché que tocaron, salí, y ahí estaba él, solo, con su cochecito rojo en las manos, los ojos aguados, el labio temblando. «Mateo, ¿qué haces aquí, mijo? ¿Tu mamá sabe que viniste?», negó con la cabeza. Me escapé cuando estaba hablando por teléfono. Se me partió el corazón ahí mismo. «Ven, pasa, vamos a tomar agua». Entramos. Lo senté en la cocina. Le serví agua de Jamaica como le gusta. Se la tomó despacito, sin decir nada, solo mirando el vaso. «¿Qué pasó, campeón? ¿Por qué te escapaste?». Y entonces me miró, con esos ojos de niño que todavía no entienden el mundo, con esa tristeza que no debería existir en alguien tan chiquito. «Abuelito Rafa, ¿por qué mi mamá dice que ya no puedo venir a tu casa?». Me quedé sin aire. ¿Eso dijo? Sí, le dije que quería venir a verte y se enojó. Dijo que ya no puedo venir, que tú estás muy ocupado, que te molesto. Sentí una rabia subir por mi pecho, pero me aguanté. No iba a descargar eso en el niño. «Mateo, escúchame bien. Tú nunca me molestas, nunca. Eres lo mejor que tengo en este mundo. ¿Me oyes?». Asintió, pero seguía triste. «Entonces, ¿por qué no puedo venir?». No supe qué decirle, porque yo tampoco lo entendía. En eso sonó el teléfono de mi casa. Contesté. Era Daniela. Sonaba furiosa. «Don Rafael, ¿está Mateo ahí?». «Sí, aquí está. Llevo media hora buscándolo. ¿Por qué no me llamó?». «Acaba de llegar, apenas iba a...». «Voy para allá». «No se mueva». Colgó. Mateo me miró asustado. «¿Está enojada?». «No te preocupes, mijo, yo hablo con ella». Pero la verdad yo no sabía qué iba a decirle, ni qué estaba pasando. 5 minutos después llegó Daniela. Tocó como si quisiera tirar la puerta. Abrí. Traía una cara que nunca le había visto. Estaba roja, respirando fuerte, los ojos brillosos de coraje. «Mateo, vámonos». El niño se levantó despacito, cabizbajo. Agarró su cochecito. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, me volteó a ver. «Adiós, abuelito». «Adiós, campeón». Daniela lo agarró de la mano, fuerte, más fuerte de lo normal. Y antes de irse, me miró directo a los ojos. Y lo que vi ahí no fue enojo nomás. Fue algo más, algo parecido al miedo, al pánico. «Don Rafael, por favor, deje de buscar a Mateo, ya no es bueno para él». «¿Cómo que no es bueno? Soy su abuelo». «Ya sé, pero es mejor así, créame». «¿Mejor para quién, Daniela?». No respondió. Solo se dio la vuelta y se llevó al niño. Los vi caminar por la calle. Mateo volteaba cada 2 pasos para mirarme. Yo me quedé ahí parado en la puerta, sintiendo que algo muy malo estaba pasando. Algo que no podía ver, algo que estaba oculto. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas en la cabeza. ¿Por qué de repente Daniela no quería que viera a mi nieto? ¿Qué había cambiado? ¿Qué había hecho yo? Nada tenía sentido. Y lo peor de todo, esa mirada que me dio antes de irse, no era una mirada de enojo. Era una mirada de alguien que está escondiendo algo terrible. Pasaron 3 días sin saber nada de Mateo. 3 días mirando por la ventana esperando verlo pasar. 3 días levantándome temprano pensando que tal vez tocaría mi puerta. 3 días sintiendo cómo el silencio de esta casa me tragaba poquito a poco. El 4.º día, Roberto llegó. Era sábado. Como a las 9 de la mañana. Yo estaba en el taller lijando una silla que me habían encargado. Escuché su camioneta estacionarse afuera. El motor se apagó. La puerta se cerró. Y después, nada. Pasaron como 2 minutos. No tocaba, no entraba. Solo silencio. Salí a ver qué pasaba. Ahí estaba, parado junto a su camioneta, las manos en los bolsillos, mirando al suelo, como si estuviera juntando valor para algo. «Roberto, ¿qué haces ahí parado?». «Pasa». Levantó la vista, traía ojeras, la barba sin rasurar, la camisa arrugada. Se veía mal, cansado, derrotado. «¿Papá?».
Tenemos que hablar. Y ahí supe que venía a decirme algo que no me iba a gustar. Entramos a la casa, le serví café. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa mesa donde yo desayuné con su mamá durante 47 años, donde le di de comer cuando era bebé, donde hicimos la tarea juntos cuando estaba en la primaria, esa misma mesa donde ahora mi hijo venía a romperme el corazón. Roberto no me miraba, jugaba con la taza, le daba vueltas, la levantaba, la bajaba, respiraba hondo, y yo esperaba. Porque cuando un hombre está buscando palabras difíciles, lo mejor es darle tiempo. Hasta que por fin habló. Papá, Daniela está muy molesta. ¿Por qué? Por lo del otro día. Dice que le llenaste la cabeza de cosas a Mateo, que por eso se escapó. Sentí la sangre subirme a la cara. ¿Yo? Yo no le llené la cabeza de nada. El niño vino porque quería verme, porque ella no lo deja. Ya sé, papá. Pero ella dice que tú lo confundes, que le dices cosas que no debe escuchar. ¿Cómo qué cosas, Roberto? ¿Qué le he dicho yo a ese niño que esté mal? Roberto se pasó la mano por la cara. Suspiró. No sé, papá. Solo ella dice eso. ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Silencio. Mi hijo no me contestó. Y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Roberto, mírame. Levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me dolió más que cualquier palabra. Vi cansancio. Vi resignación. Vi a un hombre que ya no peleaba por nada. ¿Tú también crees que soy un problema para Mateo? No, papá, pero... Pues Daniela es su mamá. Y si ella dice que si ella dice que su propio abuelo no puede verlo. ¿Eso? Roberto bajó la mirada otra vez. Es que las cosas están complicadas ahorita en la casa, papá. Muy complicadas. ¿Qué cosas? Explícame, porque yo no entiendo nada. No puedo explicarte, solo necesito que me ayudes, que nos des espacio, que por un tiempo no vengas a buscar a Mateo. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Cuánto tiempo? No sé, 1 mes, 2, lo que sea necesario. ¿Necesario para qué, Roberto? No contestó. Me quedé mirándolo, a mi hijo. El niño al que cargué en mis hombros, al que enseñé a manejar, al que abracé cuando murió su mamá. Ese mismo hombre estaba ahí sentado pidiéndome que me alejara de mi nieto, y ni siquiera podía darme una razón que tuviera sentido. ¿Sabes qué es lo que más me duele, hijo? ¿Qué? Que ni siquiera peleas, ni siquiera defiendes lo que está bien, solo obedeces. Roberto apretó la mandíbula, vi que le dolió, pero no dijo nada. Tu mamá estaría muy decepcionada de verte así. Se levantó de golpe. La silla raspó el piso. Me miró con los ojos rojos. No metas a mi mamá en esto. ¿Por qué no? Ella te enseñó a tener dignidad, a defender a tu familia. ¿Y ahora? Ahora dejas que tu esposa decida quién puede o no puede ver a tu hijo. ¿Eso es lo que eres ahora? Tú no sabes nada, papá. Nada de lo que está pasando. Entonces dime. Explícame. Silencio otra vez. Roberto agarró su gorra de la mesa, se la puso. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Sin voltear a verme, habló. Solo te pido que respetes esto, papá, por favor. No hagas las cosas más difíciles. Y se fue. Cerró la puerta despacio, como si tuviera miedo de hacerlo con fuerza. Como si tuviera miedo de que yo lo siguiera. Escuché su camioneta arrancar, alejarse, y me quedé ahí parado en medio de la sala sintiendo como todo se desmoronaba. Esa tarde no pude trabajar, no pude comer. Solo me senté en el sillón donde Lupita y yo veíamos las novelas por las tardes. Y lloré. Lloré como no lloraba desde que ella murió. Porque sentí que estaba perdiendo a mi nieto. Porque sentí que mi propio hijo me había dado la espalda. Porque no entendía qué demonios estaba pasando. Los días siguientes fueron horribles. No salía mucho de la casa, no tenía ganas de nada. Don Chuy, mi vecino, tocó un par de veces para ver si quería jugar dominó. Le dije que no me sentía bien. Doña Carmen, la de la tienda, me preguntó si todo estaba bien porque me veía triste. Le dije que eran los achaques de la edad.
Pero la verdad es que me estaba muriendo por dentro. Cada vez que veía a un niño en la calle, pensaba en Mateo. Cada vez que pasaba frente a la casa de Roberto, me daban ganas de tocar, de gritar, de exigir respuestas, pero no lo hacía, porque le había prometido a mi hijo que respetaría su decisión, aunque me estuviera matando. Una semana después, un martes, estaba regando las plantas del patio cuando vi movimiento en la casa de Roberto. Era Daniela. Salía con una maleta grande, la metió en la cajuela de su carro, después salió con otra, y otra, como si se estuviera mudando. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Se estaba yendo? ¿Se estaba llevando a Mateo? Vi que subió al carro, arrancó, se fue, no había nadie más con ella, ni Roberto ni Mateo. Esperé 1 hora, 2, 3, no regresó. Ya era de noche cuando vi llegar la camioneta de Roberto. Se bajó solo. Entró a su casa. Las luces se prendieron, pero no salió. Me quedé despierto hasta tarde, mirando por la ventana, tratando de entender qué estaba pasando. Y entonces, como a medianoche, vi algo que me heló la sangre. Una luz en el patio de Roberto, una luz naranja. ¡Fuego! Me quedé paralizado mirando esa luz por la ventana. No era una luz normal, no era un foco, no era el reflejo de nada, era fuego, fuego real, en el patio de la casa de mi hijo, a medianoche. Mi primer pensamiento fue que algo se estaba quemando sin querer, un corto, basura que alguien dejó mal apagada, pero algo no me cuadraba, porque esa luz no se movía como un incendio, se movía controlada, como si alguien la estuviera alimentando. Me puse los zapatos, agarré una chamarra y salí sin pensarlo 2 veces. La calle estaba muerta, silenciosa. Solo se escuchaban grillos y algún perro ladrando a lo lejos. El aire olía a humedad y a tierra mojada. Caminé despacio, pegado a las paredes, como si estuviera haciendo algo malo, como si fuera yo el que tenía algo que esconder. Llegué hasta la esquina. Desde ahí se podía ver el patio trasero de la casa de Roberto. Y lo que vi me dejó frío. Era Daniela. Estaba sola, descalza, con una bata blanca que el viento movía. Tenía el pelo suelto, y estaba agachada frente a un tambo de metal viejo que yo mismo le había regalado a Roberto hace años para quemar la basura del jardín. Pero no estaba quemando basura. Estaba quemando papeles. Muchos papeles. Los sacaba de una caja de cartón que tenía a un lado. Los miraba por un segundo y los aventaba al fuego, uno tras otro, rápido, con urgencia, como si el tiempo se le estuviera acabando. Me escondí detrás de un poste de luz. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar. ¿Qué demonios estaba haciendo esa mujer a medianoche quemando papeles en su patio? La luz del fuego iluminaba su cara. Y lo que vi ahí no era la cara de la Daniela que yo conocía, la que siempre andaba bien arreglada, la que siempre sonreía. Esta Daniela tenía los ojos hinchados, la cara manchada de rímel, las manos temblando. Estaba llorando, pero no era un llanto tranquilo, era un llanto desesperado, ahogado, como si estuviera conteniendo un grito que no podía salir. Agarró otro puñado de papeles. Eran fotografías. Las vi brillar con la luz del fuego antes de que las aventara. No alcancé a ver qué mostraban, pero ella las miró con tanto dolor que sentí que algo muy malo estaba pasando. Después sacó sobres, amarillos, de esos de Manila que se usan para documentos importantes. Los abrió, sacó lo que había dentro y sin siquiera revisarlo, lo aventó todo al fuego. Las llamas crecieron. El humo subía negro y espeso. Daniela tosió. Se limpió la cara con el brazo, pero siguió, como si nada pudiera detenerla. Yo estaba paralizado. No sabía si acercarme, si gritar, si preguntarle qué estaba haciendo, pero algo me decía que si ella me veía ahí, todo se pondría peor. Así que me quedé quieto, mirando, tratando de entender. Entonces pasó algo. Un papel se escapó de sus manos. El viento lo levantó justo cuando ella lo iba a aventar. Voló por el aire dando vueltas. Daniela trató de atraparlo, pero no pudo. El papel subió, giró y cayó lejos del tambo.
cerca de la cerca, cerca de donde yo estaba. Daniela se quedó mirando hacia donde cayó. Se levantó. Caminó unos pasos hacia allá. Yo me agaché más detrás del poste. El corazón se me iba a salir. Pero en eso sonó un teléfono. El de ella. Se detuvo. Sacó el celular de la bolsa de la bata. Miró la pantalla. Y lo que sea que vio ahí la hizo ponerse más pálida de lo que ya estaba. Contestó. ¿Bueno? No alcanzaba a escuchar bien quién hablaba del otro lado. Pero era un hombre. La voz era fuerte, enojada. Ya lo sé, decía Daniela. La voz le temblaba. Estoy resolviendo. Dame tiempo. El hombre gritó algo. No entendí qué, pero Daniela se llevó la mano a la boca como si quisiera no llorar. No puedes pedirme eso. Por favor. Yo nunca quise. Más gritos del otro lado. Daniela caminó hacia la casa, alejándose del fuego, alejándose de donde estaba yo. Entró. Cerró la puerta. Su voz se perdió adentro. Me quedé ahí parado, respirando pesado, tratando de procesar lo que acababa de ver y escuchar. Y entonces recordé. El papel que se había volado. Miré hacia la cerca. Ahí estaba, atorado entre unas hierbas, blanco, doblado, moviéndose un poco con el viento. Miré hacia la casa. Las luces estaban prendidas. Daniela seguía adentro, hablando por teléfono. No me veía. Caminé rápido, agachado. Llegué hasta la cerca, estiré la mano y lo agarré. Estaba tibio todavía. Olía a humo. Una esquina estaba chamuscada, negra. Casi se deshacía. Pero el resto estaba intacto. Lo guardé rápido en la bolsa de mi chamarra. Volté a ver la casa. Daniela seguía adentro. El fuego del tambo ya estaba bajando. Solo quedaban brasas. Regresé caminando rápido a mi casa. Entré. Cerré la puerta con llave. Me apoyé contra la pared. Las manos me temblaban. Saqué el papel de la bolsa. Estaba doblado en 3 partes. Papel oficial, de esos del gobierno, con sellos, con firmas. Lo desdoblé despacio, y ahí, en letras claras, decía arriba, Acta de nacimiento. El corazón se me detuvo. ¿Por qué Daniela estaba quemando un acta de nacimiento a medianoche? Acerqué el papel a la luz de la cocina, y empecé a leer. ¿Nombre del menor? Mateo. Fecha de nacimiento, 14 de marzo de 2020. Lugar de nacimiento, Guadalajara, Jalisco. Nombre de la madre, Daniela Hernández Vargas. Hasta ahí todo normal. Pero algo me hizo sentir raro. Algo en el formato, en los datos. Seguí leyendo. Y cuando llegué a la línea del padre, sentí que el mundo se me venía encima. Porque ahí no decía Roberto Morales, no decía el nombre de mi hijo, decía otro nombre, un nombre que yo no conocía. Un nombre que no tenía ningún sentido. Me senté en la silla de la cocina. Las piernas no me respondían. Volví a leer. 1 vez, 2 veces, 3. Pero no cambiaba. El nombre seguía ahí. Miguel Ángel Soto Ramírez. ¿Quién demonios era Miguel Ángel Soto? ¿Y por qué su nombre estaba en el acta de nacimiento de mi nieto? Las preguntas me daban vueltas en la cabeza como un remolino. Nada tenía sentido. Nada encajaba. Si Mateo era hijo de Roberto, ¿por qué el acta decía otro nombre? ¿Y por qué Daniela estaba quemando esto a medianoche? A menos que... No podía ser. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Mateo no era hijo de Roberto. Daniela había mentido. Y ahora estaba tratando de borrar las pruebas. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la mesa de la cocina con el acta frente a mí, mirándola, leyéndola una y otra vez, como si las letras fueran a cambiar, como si fuera una pesadilla de la que iba a despertar. Pero no cambiaba nada. Ahí seguía ese nombre, Miguel Ángel Soto Ramírez. Y ahí seguía la verdad que me estaba rompiendo en pedazos. Mateo no era mi nieto de sangre, pero algo dentro de mí se negaba a aceptarlo así nomás. Porque ese niño había sido mío desde el día que nació. Yo lo cargué cuando tenía 2 días. Yo le cambié pañales. Yo lo vi dar sus primeros pasos en este mismo patio. Yo le enseñé a decir
abuelito. Y ahora me venían a decir que no era mío. No. La sangre no es lo único que hace a una familia. Yo lo sabía. Pero eso no quitaba el dolor, no quitaba la rabia, no quitaba la sensación de que me habían robado algo, de que me habían mentido durante 5 años. Y lo peor de todo, ¿Roberto sabía? Esa pregunta me atormentaba más que cualquier otra. ¿Mi hijo sabía que Mateo no era suyo? ¿O Daniela lo había engañado a él también? Tenía que averiguarlo. Cuando amaneció, no me moví de la mesa. Solo me preparé un café y me quedé ahí sentado, esperando, pensando, planeando qué diablos iba a hacer. Como a las 8 de la mañana, vi a Roberto salir de su casa. Se subió a su camioneta, arrancó, se fue. Seguro iba a trabajar, a cargar su tráiler, a andar en carretera mientras su vida se caía a pedazos sin que él lo supiera. O tal vez sí lo sabía. Y eso era lo que me estaba volviendo loco. Esperé 1 hora más. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba saber quién era ese tal Miguel Ángel Soto antes de hacer cualquier cosa. Agarré mi teléfono. Le marqué a don Chema. Él trabajaba en el registro civil del municipio. Lo conocía desde hace 30 años. Si alguien podía ayudarme a buscar información, era él. Bueno, Chema, soy Rafa. Don Rafa. ¿Cómo está, compadre? Hace días que no lo veo. Bien, Chema. Oye, necesito que me hagas un favor. Y necesito que sea entre tú y yo nomás. Se quedó callado un momento. Suena serio. Lo es. Dígame. Necesito que me busques información de una persona. Miguel Ángel Soto Ramírez, nacido, no sé cuándo, pero debe estar en los registros de Guadalajara. ¿Qué necesitas saber? Todo. Dirección, familia, trabajo, lo que sea. Chema respiró hondo. Don Rafa, eso no es tan fácil. No puedo andar dando información así nomás. Lo sé, Chema. Pero es importante, muy importante. Te lo pido de favor, como amigo. Silencio. ¿Está metido en algo malo, don Rafa? No. Solo necesito saber quién es ese hombre. Después te explico. Otro silencio largo. Está bien. Déjeme ver qué puedo hacer. Le marco en la tarde. Gracias, Chema. Te debo una. Colgué. Pasaron las horas más largas de mi vida. No podía concentrarme en nada. Intenté trabajar en el taller, pero me temblaban las manos. Intenté comer, pero no me pasaba nada. Solo caminaba por la casa como león enjaulado esperando esa llamada. A las 4 de la tarde, sonó el teléfono. ¿Bueno? Don Rafa, soy Chema. ¿Encontraste algo? Sí, y no me gustó lo que encontré. Se me hizo un nudo en el estómago. Dime. Miguel Ángel Soto Ramírez, 32 años, nació en Guadalajara, tiene antecedentes. ¿Qué clase de antecedentes? Fraude, extorsión. Estuvo en el penal 2 años. Salió hace como 1 año y medio. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Algo más? Sí, tiene dirección registrada en Guadalajara, en la colonia Oblatos. Pero no sé si siga ahí. Esta gente se mueve mucho. Dame la dirección. Me la dio. La anoté en un papel con mano temblorosa. Don Rafa, seguro que no está metido en algo peligroso. No te preocupes, Chema. Solo necesitaba saber. Tenga cuidado, compadre. Ese tipo no es buena gente. Gracias, Chema. Colgué. Me quedé mirando el papel con la dirección. Un delincuente, un estafador. Ese era el padre biológico de Mateo. Ese era el hombre con el que Daniela había estado. Con el que había tenido un hijo. Y de repente todo empezó a tener más sentido. Las llamadas misteriosas. El miedo en los ojos de Daniela. Los papeles quemados a medianoche. Ella no estaba escondiendo un simple engaño. Estaba escondiendo algo mucho peor. Ese hombre la estaba amenazando. Por eso se había ido con las maletas ese día. Por eso lloraba mientras quemaba documentos. Por eso le había dicho a Roberto que me alejara de Mateo. Tenía miedo. Y probablemente tenía razones para tenerlo. Pero eso no cambiaba nada. Seguía siendo una mentirosa, seguía habiendo engañado a mi hijo. Seguía habiendo hecho que yo creyera durante 5 años que Mateo era mi nieto de sangre. Tenía que hablar con Roberto.
Tenía que decirle la verdad, aunque lo destruyera. Guardé el acta en un sobre, la metí en el cajón de mi escritorio bajo llave, y me preparé para lo que venía. Esa noche, como a las 8, vi llegar a Roberto. Entró a su casa. Las luces se prendieron. Esperé media hora para que se acomodara, para que cenara, para que estuviera tranquilo, y entonces salí. Caminé las 2 cuadras hasta su casa. El corazón me latía como tambor. Toqué la puerta. Nadie contestó. Toqué otra vez, más fuerte. Escuché pasos. La puerta se abrió. Era Roberto, en pants, descalzo, con cara de cansado. «¿Papá? ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. Papá, ya te dije que... No es sobre Mateo. Bueno, sí, pero no de lo que crees. Déjame pasar». Roberto dudó. Miró hacia adentro, hacia la sala vacía. Daniela no estaba. ¿Dónde está Daniela? Se fue a Guadalajara, con su mamá, por unos días. Perfecto, no estaba. Podíamos hablar sin que ella interfiriera. ¿Y Mateo? Se lo llevó. Algo en su voz sonaba roto, derrotado. «Roberto, déjame pasar, por favor». Se hizo a un lado. Entré. Nos sentamos en la sala. Él en el sillón, yo en la orilla del otro. El silencio era pesado, incómodo. «¿Qué pasa, papá?». Respiré hondo. No había forma fácil de decir esto. «Roberto, ¿tú sabes quién es Miguel Ángel Soto?». La cara de mi hijo cambió al instante. Se puso pálido. Los ojos se le abrieron. La mandíbula se le tensó. Y ahí supe la respuesta antes de que dijera nada. Sí sabía. «¿Cómo sabes ese nombre?». La voz de Roberto sonaba quebrada, asustada, como la de un niño que acaban de agarrar haciendo algo malo. Se levantó del sillón. Caminó hacia la ventana. Me daba la espalda. Las manos le temblaban. «Contéstame primero tú, Roberto. ¿Quién es Miguel Ángel Soto?». Silencio. Un silencio largo y pesado que me confirmó todo lo que necesitaba saber. Mi hijo sabía. Sabía la verdad sobre Mateo. Y había decidido callarse, había decidido mentirme. Había decidido vivir con esa mentira como si nada. «Roberto, voltéate y mírame a la cara». No se movió. Seguía ahí parado mirando por la ventana hacia la calle vacía. Los hombros le temblaban. Estaba llorando. Lo supe por cómo respiraba, cortado, ahogado. «Papá, tú no entiendes. Entonces hazme entender. Dime quién es ese hombre. Dime por qué su nombre está en el acta de nacimiento de Mateo». Se volteó. Tenía los ojos rojos. Las lágrimas le corrían por la cara. Y en ese momento dejó de ser el hombre de 38 años que manejaba tráilers por todo el país. Volvió a ser el niño de 10 años que lloraba en mis brazos cuando su perro se murió. «Es el papá de Mateo». Las palabras salieron como un susurro. Como si las dijera más fuerte fueran a matarlo. «Ya lo sé, Roberto. Lo que no sé es por qué diablos nunca me lo dijiste. ¿Por qué me dejaste creer durante 5 años que ese niño era mi nieto de sangre? Porque sí es tu nieto, papá. Aunque no sea de sangre, sigue siendo tu nieto. No me vengas con eso ahora. Tú sabías la verdad y me la escondiste. ¿Desde cuándo lo sabes?». Roberto se limpió la cara con el brazo. Se sentó en el sillón. Se agarró la cabeza con las manos y empezó a hablar, despacio, con la voz rota. «Desde antes de que Mateo naciera. Daniela me lo dijo cuando tenía 2 meses de embarazo. Me dijo que había estado con alguien más, que no sabía si el bebé era mío o de él. Yo me quise morir, papá. Te juro que me quise morir. Sentí un dolor en el pecho que casi no me dejaba respirar. Mi hijo había estado cargando esto solo durante todo este tiempo. ¿Y por qué te quedaste con ella?». «Porque la quería. Porque pensé que podíamos superarlo. Ella me juró que había terminado con ese tipo. Que nunca lo volvería a ver. Que quería estar conmigo. Que quería que fuéramos una familia. ¿Y le creíste?». Quise creerle, papá. Necesitaba creerle. Cuando Mateo nació, me hice la prueba de paternidad, sin que ella supiera. Y cuando salió que no era mío, me rompí. Lloré durante días. Pero cuando lo vi, cuando lo cargué, no me importó. Decidí que iba a ser su papá de todas formas.
que lo iba a querer como si fuera mi sangre. Las lágrimas me empezaron a salir a mí también, porque entendía ese amor. Yo sentía lo mismo por Mateo. Ese niño era mío, aunque la sangre dijera otra cosa. ¿Y ese tal Miguel Ángel? ¿Qué pasó con él? Roberto respiró hondo. La mandíbula se le tensó. Daniela me dijo que era un error del pasado, que había sido una relación tóxica, que él era mala persona, que por eso lo había dejado. Yo nunca pregunté más. No quería saber. Solo quería olvidar que existía. Pero no desapareció, ¿verdad? Roberto negó con la cabeza. Hace como 6 meses empezó a llamarla, a buscarla. Daniela me dijo que había salido de la cárcel, que quería conocer a Mateo, que estaba amenazándola con quitárselo si no le daba dinero. Ahí estaba, la pieza que faltaba. Por eso Daniela estaba tan asustada, por eso quemaba documentos, por eso quería que yo me alejara de Mateo. ¿Y tú qué hiciste? Le dije que no le diéramos nada, que no teníamos por qué pagarle a un delincuente, pero ella tiene miedo, papá. Dice que él es peligroso, que es capaz de cualquier cosa, por eso se fue a Guadalajara, para hablar con él, para tratar de convencerlo de que nos deje en paz. Me levanté del sillón. La rabia me estaba quemando por dentro. ¿Y tú la dejaste ir sola? ¿Con ese tipo? ¿Con tu hijo? No tuve opción. Ella dijo que era la única forma, que si iba yo, iba a ser peor, que él solo quería hablar con ella. Roberto, ese hombre es un estafador, un extorsionador. ¿De verdad crees que solo quiere hablar? Mi hijo se tapó la cara con las manos. Estaba temblando. No sé qué creer ya, papá. No sé qué hacer. Todo está hecho un desastre. Me senté junto a él. Le puse la mano en el hombro, y aunque estaba furioso con él por haberme mentido, seguía siendo mi hijo, y estaba sufriendo. ¿Por qué me pediste que me alejara de Mateo? Porque Daniela dijo que si ese tipo se enteraba que había más gente involucrada, iba a ser peor. Que mientras menos gente supiera, más fácil sería manejarlo. Y yo solo quería proteger a mi hijo, papá. Aunque no sea mi sangre, es mi hijo. Apreté su hombro. Lo sé, mijo. Lo sé. Nos quedamos ahí sentados en silencio. 2 hombres rotos tratando de entender cómo todo había llegado tan lejos. Tratando de encontrar una salida a este lío. ¿Cuándo regresa Daniela? Dijo que en 2 días. Mañana iba a verse con él. ¿Dónde? No sé. No me quiso decir. Me levanté, saqué el papel con la dirección que me había dado Chema. Yo sí sé dónde vive ese tipo. Roberto me miró con los ojos abiertos. ¿Cómo? Tengo mis contactos. Y mañana voy a ir a buscarlo. Papá, no, es peligroso. Me vale. Ese desgraciado no va a seguir amenazando a mi familia. No mientras yo esté vivo. Papá, por favor. No, Roberto, ya basta. Tú te quedaste callado. Dejaste que esa mujer te mangoneara. Dejaste que un delincuente amenazara a tu hijo. Pero yo no soy tú. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados viendo cómo destruyen a esta familia. Roberto se levantó. Me agarró del brazo. No vayas, papá. Te lo suplico. Lo miré a los ojos. Y vi miedo. Pero también vi algo más. Vi alivio. Porque en el fondo, mi hijo quería que alguien más tomara las riendas. Alguien que no tuviera miedo de enfrentar lo que él no había podido. Voy a ir, Roberto, y voy a resolver esto, de una vez por todas. Salí de su casa. Caminé de regreso a la mía con el corazón latiéndome fuerte, con la cabeza llena de rabia y de planes, porque ese tal Miguel Ángel Soto no sabía con quién se estaba metiendo. No sabía que Rafael Morales no era de los que se dejaban. No sabía que cuando tocas a mi familia, tocas mi dignidad. Y eso no se lo perdono a nadie. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé sentado en la sala con las luces apagadas, mirando el techo, pensando en lo que iba a hacer. No era un hombre violento. Nunca lo había sido. En 72 años nunca me había metido en una pelea que no fuera necesaria. Pero esto era distinto. Esto era mi familia. Esto era mi nieto. Y nadie, absolutamente nadie, iba a amenazar lo que era mío. Cuando amaneció, me levanté,
Me bañé. Me puse ropa limpia. Pantalón de mezclilla, camisa de manga larga, botas. Me afeité. Me peiné. Quería verme como lo que era. Un hombre que sabe lo que vale. Un hombre que no va a pedir permiso para defender lo suyo. Agarré las llaves de mi camioneta vieja. Una Ford del 98 que todavía jalaba bien. Guardé el acta de nacimiento en un sobre dentro de mi chamarra. Y salí. El camino a Guadalajara eran como 2 horas. 2 horas para pensar. Para planear. Para convencerme de que lo que iba a hacer era lo correcto. Porque una parte de mí, la parte sensata, me decía que esto era una locura. Que debería llamar a la policía. Que debería dejar que las autoridades se encargaran. Pero la otra parte, la parte que había visto llorar a mi hijo, la parte que sabía que Daniela estaba en peligro, esa parte me decía que no había tiempo para trámites, que tenía que actuar ya. Manejé en silencio, sin música, solo el ruido del motor y mis pensamientos. Pensaba en Mateo, en ese niño que me abrazaba fuerte, que me decía, «Te quiero, abuelito», con esa voz chillona. Ese niño que no tenía la culpa de nada, que no pidió nacer en medio de este desastre, y que merecía crecer en paz. Llegué a Guadalajara como a las 11 de la mañana. Saqué el papel con la dirección. Colonia Oblatos, un barrio viejo, de casas despintadas, calles estrechas, gente sentada en las banquetas. No era el peor lugar de la ciudad, pero tampoco era de los buenos. Encontré la calle. Manejé despacio buscando el número. Ahí estaba. Una casa de 2 pisos. Pintura verde desgastada. Reja de herrería oxidada. Un carro viejo estacionado afuera. Podía ser perfectamente la guarida de un tipo como Miguel Ángel Soto. Estacioné mi camioneta 2 casas más abajo. Me quedé ahí sentado por un momento. Respirando. Preparándome. Las manos me sudaban. El corazón me latía fuerte. Pero no era miedo. Era adrenalina. Era la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Bajé de la camioneta. Caminé hacia la casa. Toqué la reja. Fuerte. 3 veces. Nadie contestó. Toqué otra vez. Más fuerte. Escuché pasos adentro. Pesados. Se abrió la puerta de la casa. Salió un tipo, alto, flaco. Tatuajes en los brazos. Pelo largo amarrado en cola. Playera sin mangas. Cara de pocos amigos. ¿Qué quiere? Busco a Miguel Ángel Soto. El tipo me miró de arriba abajo, como midiendo si era amenaza o no. Claramente decidió que un viejo de 72 años no era peligro. ¿Quién lo busca? Alguien que necesita hablar con él. No está. Sí está, y si no sale, tumbo esta reja y entro. El tipo se rió, pero no era una risa divertida, era una risa de sorpresa. Como si no pudiera creer que un viejo le estuviera hablando así. ¿En serio, abuelo? ¿Usted? Pruébame. Nos quedamos mirando. Él tratando de decidir si debía largarse o dejarme entrar. Yo sin moverme, sin bajar la mirada. Después de 40 años trabajando con las manos, levantando madera, construyendo casas, mi cuerpo todavía tenía fuerza, y ese tipo lo supo. Espérese aquí. Se metió a la casa, cerró la puerta. Pasaron como 2 minutos. La puerta se volvió a abrir. El tipo salió. Abrió la reja. Pase. Pero si hace algo raro, lo saco a patadas. No voy a hacer nada raro. Solo vine a hablar. Entré. El patio estaba descuidado. Hierbas creciendo entre las grietas del cemento. Una llanta vieja tirada. Botellas de cerveza vacías. Olía a humedad y a basura. El tipo me llevó hasta la sala, oscura, cortinas cerradas, un sillón viejo, una tele prendida sin sonido, y ahí, sentado en el sillón, estaba él, Miguel Ángel Soto. No era lo que esperaba, pensé que sería más grande, más intimidante, pero era un tipo normal, 30 y tantos años, moreno, barba cerrada, ojos fríos. Traía una playera blanca y pantalones deportivos. Estaba comiendo tacos de un plato de unicel. Me miró sin sorpresa, como si supiera que alguien iba a venir tarde o temprano. ¿Y tú quién eres, viejo? Soy el abuelo de Mateo. Dejó de masticar. Me miró con más atención ahora. Dejó el taco en el plato.
Se limpió las manos con una servilleta. Ah, el abuelo. Daniela me habló de ti. Seguro no te dijo nada bueno. Dijo que eras un metiche, que no te metías en tus asuntos. Cuando amenazas a mi familia se convierte en mi asunto. Miguel Ángel se recargó en el sillón. Sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa de depredador. No estoy amenazando a nadie. Solo estoy reclamando lo que es mío. Mateo no es tuyo. Tú lo abandonaste antes de que naciera. Pero es mi sangre. Y tengo derechos. Los derechos se ganan. No con sangre, con acciones. ¿Dónde estabas cuando nació? ¿Cuándo dio sus primeros pasos? ¿Cuándo se enfermó? No estabas en ningún lado. Estabas en la cárcel pagando por ser un delincuente. La sonrisa desapareció de su cara. Se levantó del sillón. Era más alto que yo, más joven, más fuerte probablemente. Pero yo no me moví. Ten cuidado con lo que dices, viejo. ¿O qué? ¿Vas a pegarle a un anciano? Adelante. Eso solo va a probarte lo que ya sé, que eres un cobarde. Se acercó más. Podía oler su aliento. Cerveza y tabaco. El tipo del tatuaje también se acercó, pero Miguel Ángel lo detuvo con la mano. ¿Para qué viniste? ¿A insultarme? Vine a decirte que dejes en paz a Daniela, que dejes en paz a mi hijo, que dejes en paz a Mateo. ¿Y por qué haría eso? Porque si no, voy a la policía con toda la información que tengo sobre ti. Sé que tienes orden de alejamiento. Sé que estás violando tu libertad condicional. Sé que estás extorsionando a Daniela. Una llamada mía y vuelves al penal. Miguel Ángel apretó los puños. La mandíbula se le tensó. Me estaba midiendo, tratando de decidir si era farol o no. No tienes pruebas de nada. Saqué el sobre de mi chamarra. Saqué el acta. Se la mostré. Tengo esto. Y tengo testigos. Y tengo grabaciones. Era mentira. No tenía grabaciones. Pero él no lo sabía. Ese es el acta de mi hijo. Es la prueba de que sabías de su existencia y nunca hiciste nada por él. Hasta que te convenció venir a pedir dinero. Miguel Ángel me arrebató el acta, la miró. La arrugó con rabia. La aventó al suelo. Me vale. Puedes ir con quien quieras. Mateo es mi hijo y voy a pelear por él. No vas a pelear nada. Porque si te acercas a ese niño, te juro por la memoria de mi esposa que yo mismo me encargo de que no vuelvas a salir a la calle. Nos quedamos mirándonos. 2 hombres, 2 generaciones, 2 mundos diferentes, pero con la misma cosa en juego. Un niño que ninguno de los dos iba a soltar. Lárgate de mi casa, viejo. Antes de que te saque a patadas. Me voy. Pero esto no se queda así. Salí de ahí caminando despacio. Sin correr. Sin mostrar miedo. El tipo del tatuaje me siguió hasta la reja. La cerró detrás de mí con fuerza. Subí a mi camioneta. Arranqué. Y mientras manejaba de regreso a casa, supe que esto apenas estaba comenzando. Llegué a casa como a las 3 de la tarde. Cansado. Tenso. Pero con la certeza de que había hecho lo correcto. Le había puesto los puntos claros a ese desgraciado. Ahora solo quedaba esperar a ver qué iba a hacer. No tuve que esperar mucho. Como a las 6 de la tarde, mientras estaba en el taller tratando de distraerme con trabajo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. ¿Bueno? Don Rafael, soy Daniela. La voz sonaba temblorosa, asustada. Se escuchaba ruido de fondo, carros, gente hablando. Estaba en la calle. ¿Dónde estás? En Guadalajara, en una tienda de conveniencia. Necesito hablar con usted, por favor. ¿Qué pasó? Miguel Ángel me llamó. Me dijo que usted fue a buscarlo. Don Rafael, ¿por qué hizo eso? Ahora está furioso. Dice que va a venir por Mateo, que va a quitármelo. Sentí la rabia subirme otra vez. Ese cobarde estaba usando a una mujer asustada para mandarme un mensaje. ¿Dónde está Mateo? Aquí conmigo. Estamos escondidos. No puedo volver a la casa de mi mamá porque él sabe dónde es. No sé qué hacer. Tengo miedo. Escúchame bien, Daniela. Vas a regresar al pueblo, ahora mismo. Te vas a quedar en mi casa, conmigo, los dos.
Aquí van a estar seguros. Pero, sin peros, agarra a Mateo y regresa. Te espero. Hubo un silencio. Podía escucharla llorar del otro lado. Don Rafael, yo sé que usted me odia. Sé que le mentí. Sé que todo esto es mi culpa. Eso lo vamos a hablar después. Ahorita lo importante es que ese niño esté seguro. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Cuánto te tardas en llegar? Como 2 horas. Te espero. Maneja con cuidado. Colgué. Me quedé ahí parado en el taller con el teléfono en la mano. Sentía muchas cosas. Rabia contra Miguel Ángel, decepción con Daniela, preocupación por Mateo, pero sobre todo sentía la necesidad de proteger, de hacer lo que mi hijo no había podido hacer, de poner orden en este caos. Fui a la casa, preparé el cuarto de visitas, cambié las sábanas, puse toallas limpias, abrí las ventanas para que se ventilara. Era el mismo cuarto donde Lupita cosía, donde guardaba sus cosas, donde pasaba las tardes haciendo manteles y bordados. Me dolía entrar ahí, porque olía a ella todavía. Pero Daniela y Mateo lo necesitaban. Como a las 8 de la noche escuché un carro estacionarse afuera. Salí. Era el carro de Daniela. Apagó el motor. Se quedó ahí sentada un momento como si le costara trabajo bajar. Después abrió la puerta trasera y sacó a Mateo, mi nieto, con su mochilita de Spider-Man, con los ojos hinchados de haber llorado, con cara de cansancio y confusión. Cuando me vio, se soltó de la mano de su mamá y corrió hacia mí. ¡Abuelito! Lo agarré, lo abracé fuerte. Olía a champú de bebé y a galletas. Estaba temblando. Ya, campeón, ya estás en casa. Aquí no te va a pasar nada. Daniela bajó del carro con una maleta. Traía el pelo hecho desastre, sin maquillaje, ojeras enormes, la ropa arrugada. No se parecía en nada a la mujer perfecta que siempre aparentaba ser. Esta era una mujer rota, destruida, aterrada. ¡Pasen! ¡Vamos adentro! Entramos. Mateo se agarró de mi mano todo el tiempo. No me soltaba. Daniela arrastraba la maleta mirando al suelo, como si le diera vergüenza estar ahí, como si quisiera desaparecer. Les serví de cenar, hice quesadillas, de las que le gustaban a Mateo. El niño comió poquito. Daniela no probó nada. Solo tomó agua. El silencio era pesado, incómodo. Mateo se quedó dormido en el sillón antes de terminar. Lo cargué. Lo llevé al cuarto de visitas. Lo acosté, le quité los zapatos, lo tapé. Daniela se quedó parada en la puerta viéndonos. «Puede dormir conmigo en la cama», dijo ella con voz bajita. «Hay espacio para los dos. Yo duermo en mi cuarto». Salimos, cerramos la puerta despacio para no despertarlo. Nos quedamos en la sala. Daniela se sentó en el sillón, yo en el otro. Y por fin hablamos. «Don Rafael, no sé cómo agradecerle. No vine a que me agradezcas, vine a que me expliques, todo, desde el principio». Daniela se abrazó a sí misma, como tratando de protegerse, y empezó a hablar. Despacio, con la voz quebrada. Me contó cómo había conocido a Miguel Ángel hace 7 años. Cómo al principio parecía normal, trabajador, atento. Cómo después empezó a cambiar, a ponerse celoso, controlador, violento. Cómo ella trató de dejarlo, pero él la amenazaba. Cómo cuando por fin logró escapar, descubrió que estaba embarazada. Cómo decidió no decirle nada. Cómo conoció a Roberto y pensó que podía empezar de nuevo. Mentirle, hacerle creer que el bebé era de él. Yo solo quería una vida normal, don Rafael. Quería que mi hijo creciera con un papá bueno, que tuviera una familia. Roberto era todo lo que Miguel Ángel nunca fue, amable, trabajador, honesto. Yo me enamoré de él de verdad. No fue mentira eso. Pero sí le mentiste sobre el niño. Sí. Y todos los días me arrepiento. Todos los días cargo con esa culpa, pero ya no puedo cambiar el pasado. Solo puedo tratar de arreglar el presente. ¿Cuándo se enteró Miguel Ángel de que tenías un hijo? Hace 6 meses. Salió de la cárcel, me buscó. Me vio con Mateo, hizo cuentas. Supo que era suyo y empezó a chantajearme. Decía que si no le daba dinero,
Iba a quitarme a mi hijo, que tenía derechos como padre. Yo le di todo lo que pude, pero nunca fue suficiente. Siempre quería más. Por eso querías que me alejara de Mateo. Sí, Miguel Ángel dijo que mientras menos gente supiera la verdad, más fácil iba a ser controlarlo. Dijo que si usted o alguien más se metía, las cosas se iban a poner feas. Yo solo quería proteger a mi hijo, don Rafael, lo juro. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia contra ella. Sentí lástima, porque esta mujer había tomado malas decisiones. Sí, había mentido. Había lastimado a mi hijo. Pero también era una víctima, de un hombre violento, de un sistema que no la había protegido, de su propio miedo. ¿Roberto sabe que estás aquí? Le mandé un mensaje. Me dijo que hiciera lo que fuera necesario para mantener a Mateo seguro. Asentí. Mi hijo por fin estaba dejando que alguien más tomara control. Y ese alguien era yo. Daniela, escúchame bien. Mañana vamos a ir con un abogado. Vamos a poner una denuncia contra Miguel Ángel. Extorsión, amenazas, todo. Y vamos a tramitar una orden de restricción. Ese hombre no se va a acercar a este niño nunca más. Pero él va a pelear. Va a decir que es el padre, que tiene derechos. Que los pida por la vía legal entonces. Como la gente decente, no con amenazas, no con chantajes. Y si llega el día que un juez diga que tiene derecho a ver a Mateo, pues será bajo supervisión, con reglas. Pero mientras tanto, ustedes se quedan aquí, bajo mi techo, bajo mi protección. Daniela empezó a llorar. Pero esta vez no era llanto de miedo. Era llanto de alivio. Gracias, don Rafael, gracias. No me lo agradezcas todavía. Esto apenas empieza. A la mañana siguiente me levanté temprano, como a las 6. Mateo todavía dormía. Daniela también. Preparé café bien cargado. Me lo tomé mirando por la ventana. El pueblo apenas estaba despertando. Don Chuy sacaba su puesto de tamales. Doña Lupita barría la banqueta. Todo normal. Todo tranquilo. Pero yo sabía que la tormenta apenas estaba empezando. Como a las 8 desayunamos. Le hice a Mateo huevitos con frijoles como le gustan. El niño comió mejor que la noche anterior. Ya estaba más tranquilo. Me preguntó si podía quedarse conmigo unos días. Le dije que todos los días que quisiera. Sonrió. Esa sonrisa me dio fuerzas para lo que venía. A las 9:30 salimos. Dejé a Mateo con doña Carmen en la tienda. Ella lo quiere mucho. Le di dinero para que le comprara lo que quisiera. Paletas, dulces, lo que fuera. El niño se quedó contento viendo los juguetes mientras Daniela y yo nos íbamos. Fuimos al despacho del licenciado Hernández. Un abogado del pueblo. Buen hombre. Honesto. Lo conocía desde hace años. Le expliqué toda la situación. Le mostré el acta de nacimiento. Daniela le contó todo. Las amenazas, la extorsión, los mensajes. El licenciado escuchó con atención. Tomó notas. Cuando terminamos, se quitó los lentes y nos miró serio. Esto es delicado, pero tenemos elementos para actuar. Vamos a hacer 3 cosas. Primero, denuncia penal por extorsión y amenazas. Segundo, solicitud de orden de restricción. Tercero, demanda de custodia exclusiva para la madre con pérdida de patria potestad del padre biológico por abandono y conducta delictiva. ¿Cuánto tiempo tarda todo eso?, pregunté. La denuncia la hacemos hoy. La orden de restricción puede salir en 1 semana si el juez la considera urgente. La custodia es más largo. Meses tal vez. Pero con los antecedentes penales de él y el abandono comprobado, es muy probable que ganemos. Daniela se agarró las manos. Temblaba. ¿Y si él viene antes de que salga la orden? Por eso vamos a actuar rápido. Hoy mismo presentamos todo. Y don Rafael tiene razón en mantenerlos en su casa. Es más seguro. Salimos del despacho y fuimos directo al Ministerio Público. Daniela presentó la denuncia. Le tomaron declaración. Fotos de los mensajes amenazantes. Todo quedó registrado. El agente dijo que iban a girar orden de localización para Miguel Ángel, que si se acercaba lo iban a detener.
Regresamos por Mateo. El niño estaba feliz con una paleta de tamarindo en una mano y un carrito de juguete en la otra. Doña Carmen me guiñó el ojo. Me cobró solo la paleta. El carrito me lo regaló. Le di las gracias. Esa tarde, en mi casa, Roberto llegó. Tocó la puerta despacio, como si tuviera miedo de lo que iba a encontrar. Abrí. Traía cara de no haber dormido, de haber llorado, de estar cargando el mundo en los hombros. Papá, ¿puedo pasar? Es tu hijo. Claro que puedes pasar. Entró. Mateo estaba jugando en la sala con sus carritos. Cuando vio a Roberto, corrió hacia él. ¡Papá! Roberto lo cargó. Lo abrazó tan fuerte que pensé que lo iba a ahogar. Cerró los ojos. Las lágrimas le salían. Y en ese abrazo había tanto amor que me dolió el pecho. Porque ese hombre, mi hijo, amaba a ese niño más que a su propia vida. Aunque la sangre dijera otra cosa. Daniela salió de la cocina. Se quedó parada en la entrada. Roberto la miró. Ella bajó la cabeza. No podía sostenerle la mirada. Había tanta culpa ahí, tanto arrepentimiento, tanto dolor. Lo siento, dijo ella con voz casi inaudible. Roberto, lo siento tanto. Mi hijo dejó a Mateo en el suelo. Le dijo que fuera a jugar a su cuarto. El niño obedeció. Cuando estuvimos solos los tres, Roberto habló. Yo también lo siento, por no haber sido más fuerte, por haberte dejado sola con esto, por no haber protegido a mi familia como debía. No es tu culpa, dijo Daniela. Sí lo es. Yo sabía la verdad y me quedé callado. Dejé que ese tipo nos amenazara. Dejé que tú cargaras con todo el miedo. Eso no se hace. Se abrazaron. Ahí en medio de mi sala, dos personas rotas tratando de pegarse de nuevo. Yo me quedé viendo, sintiendo un nudo en la garganta. Porque esto era mi familia, imperfecta, rota, pero mía. Les conté lo que habíamos hecho, la denuncia, la orden de restricción, el proceso de custodia. Roberto escuchó todo y asintió. Hiciste lo correcto, papá. Gracias por hacer lo que yo no pude. No me agradezcas. Esto es lo que se hace. Se protege a los que uno quiere. Esa noche cenamos juntos, los cuatro. Como familia. Mateo feliz contándonos de sus carritos. Daniela callada pero más tranquila. Roberto mirándome con una mezcla de gratitud y vergüenza. Y yo sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que valía la pena. Pero a las 10 de la noche, cuando ya todos estaban acostados, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. ¿Bueno? Don Rafael. Era Miguel Ángel. La voz sonaba fría, amenazante. ¿Qué quieres? Me enteré de lo que hiciste, la denuncia, los abogados, todo. Bien, así debe ser, las cosas por la ley. ¿Crees que me asustas con tus papeles, viejo? ¿Crees que una orden de restricción me va a detener? Espero que no seas tan estúpido como para violarla, porque entonces sí vas directo al penal. Pasaron 3 días de calma tensa. 3 días esperando que algo pasara. 3 días mirando por la ventana cada vez que un carro pasaba por la calle. 3 días durmiendo con un ojo abierto y la escopeta bajo la cama. Mateo estaba feliz. No entendía la gravedad de lo que estaba pasando. Para él esto era unas vacaciones en casa del abuelo. Jugábamos en el taller. Le enseñaba a lijar madera, a usar el martillo. Cosas que su papá hacía conmigo cuando tenía su edad. El niño se reía, corría. Era un niño normal. Y yo hacía todo lo posible para que siguiera haciéndolo. Roberto venía todos los días después del trabajo. Se quedaba hasta tarde. Cenábamos juntos. Daniela cocinaba. Yo lavaba los platos. Roberto jugaba con Mateo. Era como si estuviéramos intentando ser la familia que nunca habíamos sido. La familia que las mentiras y los miedos nos habían robado. El cuarto día, un viernes, todo cambió. Era como las 11 de la noche. Roberto ya se había ido. Daniela y Mateo dormían en el cuarto de visitas. Yo estaba en la sala viendo las noticias cuando escuché un carro. Frenazo fuerte. Afuera de mi casa. Se apagó el motor. Una puerta se cerró. Pasos. Me levanté. Apagué la tele. Fui a mi cuarto.
Saqué la escopeta. Le quité el seguro. Y esperé. Tocaron la puerta. 3 golpes fuertes. «Daniela, sé que estás ahí. Saca a mi hijo». Era Miguel Ángel. Su voz sonaba alterada, agresiva. Probablemente venía borracho o drogado. Daniela salió de su cuarto asustada, pálida, temblando. «Es él», susurró. «Vete al cuarto con Mateo. Cierra la puerta con seguro. No salgas pase lo que pase. Don Rafael, vete, ahora». Obedeció. Corrió al cuarto. Escuché el seguro cerrarse. Miguel Ángel seguía golpeando la puerta. «Abre esta pinche puerta, viejo. No me hagas tumbarla». Caminé hasta la puerta, la escopeta en las manos, el corazón latiéndome fuerte pero firme. Respiré hondo y hablé. «Vete de aquí, Miguel Ángel. No tienes nada que hacer aquí. Vengo por mi amigo. No es tu hijo, es el hijo de Roberto. Tú solo pusiste la semilla, pero criar un hijo es otra cosa. Abre la pinche puerta o la tiro. Si la tocas, llamo a la policía. Tienes orden de restricción. Si estás aquí, vas directo al penal». Silencio. Podía escucharlo respirar del otro lado. Pesado. Furioso. «No me asustas con tus amenazas, viejo. Sal y dímelo en la cara». «Dan, ¿para qué? ¿Para que me pegues? ¿Para que me amenaces? Ya hiciste suficiente daño. Vete antes de que esto termine peor. Ese niño es mío. Tengo derecho. Los derechos se ganan. Y tú no has ganado nada más que tiempo en la cárcel». Escuché un golpe fuerte. Había pateado la puerta, después otro. La puerta aguantaba, pero no por mucho tiempo. «Te voy a matar, viejo de mierda. A ti y a todos». Abrí la puerta de golpe. Salí. La escopeta apuntando al suelo, pero lista. Miguel Ángel estaba ahí, sudado, ojos rojos, respirando como animal herido. Cuando vio la escopeta, se quedó quieto. «¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Dispararme? Si es necesario. No tienes los huevos. Pruébame». Nos quedamos mirando. 2 hombres en medio de la calle desierta. Bajo la luz tenue del poste. El silencio de la noche roto solo por nuestras respiraciones. Yo sabía que si disparaba, todo cambiaría. Mi vida. La de mi familia. Todo. Pero también sabía que si dejaba que este hombre entrara a mi casa, el resultado sería peor. «Daniela me debe dinero», dijo Miguel Ángel con la voz más calmada ahora, como si estuviera negociando. 50,000 pesos. Si me los das, me voy. No vuelvo. Nunca. No te vamos a dar nada, porque eso se llama extorsión. Y ya está denunciado. Entonces dame a mi hijo. Sobre mi cadáver. Miguel Ángel dio un paso adelante. Yo levanté la escopeta, apuntándole directo al pecho. Ni un paso más. Se detuvo. Pero en su cara vi algo peor que rabia. Vi locura. Vi a un hombre que no tenía nada que perder. Y esos son los más peligrosos. «Esto no se va a quedar así, viejo». «Ya lo sé. Por eso te estoy esperando». En eso se escucharon sirenas. A lo lejos, pero acercándose rápido. Daniela había llamado a la policía. Miguel Ángel volteó. Vio las luces rojas y azules doblando la esquina. Me miró con odio puro. «Esto no termina aquí. Para ti sí. Vas de regreso al penal». Corrió hacia su carro. Se subió. Arrancó derrapando. Las patrullas llegaron justo cuando doblaba la esquina. Una lo siguió. La otra se detuvo frente a mi casa. Bajaron 2 policías. Les expliqué todo. Violación de orden de restricción. Amenazas. Intento de entrar por la fuerza. Tomaron mi declaración. La de Daniela. Todo quedó registrado. Don Rafael hizo lo correcto al no dispararle, dijo uno de los policías. Lo agarramos en la carretera. Ya va detenido. Esta vez no sale tan fácil. Asentí. Las piernas me temblaban. La adrenalina bajando. Cuando los policías se fueron, me senté en el escalón de la entrada, la escopeta a mi lado. Las manos me temblaban, no de miedo, de alivio, porque había estado a segundos de jalar el gatillo, a segundos de convertirme en algo que no quería ser. Daniela salió con Mateo dormido en brazos. Se sentó junto a mí. «Gracias»,
dijo con lágrimas en los ojos, por salvarnos, por no rendirse, por ser más valiente que todos nosotros. No fui valiente. Solo hice lo que tenía que hacerse. Para mí sí fue valentía. Roberto llegó 20 minutos después. Alguien le había avisado. Bajó de su camioneta corriendo. Nos vio a los tres sentados en el escalón. Se arrodilló frente a mí. ¿Papá? Los vecinos me llamaron. Dijeron que hubo problemas. Ya pasó. Miguel Ángel está detenido. No va a volver a molestarnos. Roberto me abrazó, fuerte, como no me abrazaba desde que era niño. ¿Y lloró? Lloró como hombre, con esos sollozos que salen del alma, porque había visto a su padre defender lo que él no había podido defender, porque había entendido que a veces ser hombre no es aguantar callado, es actuar. Perdóname, papá, por todo. Ya no hay nada que perdonar, hijo. Ya pasó. Esa noche nos quedamos despiertos hasta el amanecer, los cuatro, hablando, sanando, entendiendo que habíamos sobrevivido a algo que pudo habernos destruido, pero que en lugar de eso, nos había hecho más fuertes. Pasaron 6 meses desde esa noche. Miguel Ángel está en el penal. Esta vez le cayeron 3 años por violación de orden de restricción, extorsión y amenazas. El abogado dice que probablemente cumpla los 3 completos. Y cuando salga, si es que sale, va a tener prohibido acercarse a Mateo hasta que cumpla 18 años. La custodia quedó oficialmente para Daniela, y Roberto adoptó legalmente a Mateo. Ahora sí, con papeles y todo. Ese niño es su hijo, mi nieto. Las cosas cambiaron mucho en estos meses. Daniela y Roberto decidieron ir a terapia. Los dos, juntos y separados, para sanar todo lo que se había roto, para aprender a confiar de nuevo, para construir algo sólido sobre los escombros de las mentiras. No ha sido fácil. Todavía hay días difíciles, días donde el peso de todo lo que pasó se siente demasiado pesado, pero están intentando, y eso es lo que importa. Mateo sigue viniendo a mi casa todos los días, a veces con Roberto, a veces solo, tocando la puerta con esa sonrisa enorme que tiene, preguntando si podemos jugar en el taller, si le puedo contar historias, si hay mangos con chile. Y yo siempre digo que sí, porque ese niño me salvó tanto como yo lo salvé a él. Me dio una razón para levantarme cuando Lupita se fue. Me dio una razón para pelear cuando todo parecía perdido. Hace una semana, Mateo me preguntó algo mientras estábamos lijando una silla en el taller. «Abuelito, ¿es cierto que tú me salvaste de un hombre malo?» Me quedé helado. Daniela y Roberto siempre trataron de no hablar de eso frente a Moel, de protegerlo de la verdad. Pero los niños escuchan. Los niños entienden más de lo que creemos. ¿Quién te dijo eso? Escuché a mi mamá hablando con mi papá. Dijeron que tú me protegiste, que fuiste muy valiente. Dejé la lija en la mesa. Me arrodillé para quedar a su altura. Lo miré a los ojos, esos ojos grandes y nobles que me recordaban por qué vale la pena vivir. Mateo, escúchame bien. Lo que hice no fue valentía, fue amor. Cuando quieres a alguien de verdad, haces lo que sea necesario para protegerlo. Y yo te quiero, campeón, más que a nada en este mundo. ¿Más que a los mangos con chile? Me reí. Ese niño siempre sabía cómo romper un momento pesado. Mucho más que a los mangos con chile. Me abrazó, fuerte, con esa fuerza que tienen los niños cuando aman sin condiciones, sin preguntas, sin dudas. Yo también te quiero, abuelito, eres mi héroe. Y ahí, en ese taller que olía a madera y barniz, con ese niño en mis brazos, entendí algo. La sangre no hace a una familia. El amor sí, el compromiso sí. El estar presente cuando todo se cae a pedazos. Eso sí. Roberto llegó esa tarde a buscar a Mateo. Se sentó conmigo en el patio mientras el niño jugaba con sus carritos. Papá, nunca te lo he dicho bien, pero gracias. Por no darte por vencido. Por hacer lo que yo no pude. Por enseñarme que ser hombre no es aguantar todo callado. Es actuar cuando hay que actuar. No tienes que agradecerme, hijo. Eres mi sangre. Y Mateo también lo es, aunque no lo sea de verdad.
Es más tuyo que de cualquier otro, papá, porque tú peleaste por él cuando nadie más lo hizo. Nos quedamos en silencio, viendo a Mateo jugar, viendo el atardecer pintarse de naranja y rosa, sintiendo esa paz que solo viene después de la tormenta, esa paz que se gana, que se construye sobre el dolor y se sostiene con dignidad. Daniela también vino a hablar conmigo hace unos días. Me trajo un pastel que hizo, de esos de 3 leches que a mí me gustan. Se sentó en la cocina, nerviosa, jugando con sus manos como siempre hace cuando tiene algo difícil que decir. Don Rafael, yo sé que lo que hice no tiene perdón. Mentir, esconder la verdad, poner a todos en peligro por mis errores. Daniela, no, déjeme terminar. Necesito decirlo. Usted tenía todo el derecho de cerrarme la puerta en la cara, de no ayudarme, de dejarme sola con mis problemas. Pero no lo hizo. Me dio un techo, protección, una segunda oportunidad. Y eso no lo voy a olvidar nunca. ¿Sabes por qué lo hice?, negó con la cabeza. Porque vi en tus ojos lo mismo que vi en los ojos de Lupita cuando estaba enferma. Miedo, pero también esperanza. Y yo no soy de los que le dan la espalda a alguien que todavía tiene esperanza. Lloró. Yo le pasé una servilleta, y nos quedamos ahí, en esa cocina donde tantas veces había desayunado con mi esposa, entendiendo que perdonar no es olvidar. Es decidir que el futuro vale más que el pasado. Anoche, antes de dormir, saqué una foto vieja de Lupita, esa donde está en el jardín con sus flores, sonriendo, con ese brillo en los ojos que tenía cuando era feliz. Mira, vieja, le dije en voz baja, sé que estás ahí arriba viendo todo esto, y sé que estarías orgullosa, porque defendimos lo nuestro, porque no nos rendimos, porque demostramos que esta familia, aunque rota, aunque imperfecta, es inquebrantable. Sentí como si ella me estuviera escuchando, como si me estuviera diciendo que lo había hecho bien, que podía descansar tranquilo, que el trabajo estaba hecho. Y ahora te lo digo a ti, que me has escuchado hasta aquí. A ti que has seguido esta historia desde el principio. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Que la vida no siempre es justa, que la gente comete errores, que las mentiras destruyen. Pero también aprendí que nunca es tarde para hacer lo correcto, que el amor verdadero se demuestra en las acciones, no en las palabras, y que a veces, cuando todo parece perdido, solo hace falta que una persona se levante y diga, «Hasta aquí». No fue fácil. Hubo momentos donde pensé que todo se iba a derrumbar, donde pensé que no tenía las fuerzas, pero las encontré. Porque cuando amas de verdad, las fuerzas siempre aparecen. Ahora dime tú, si estuvieras en mi lugar, ¿qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado callado viendo cómo destruían a tu familia? ¿O hubieras peleado como yo lo hice? Y no te olvides de decirme, ¿de qué ciudad me estás escuchando? Me gustaría saber que esta historia llegó lejos, que tal vez le sirva a alguien más que esté pasando por algo parecido. Que le dé fuerzas para no rendirse, porque al final eso es lo único que importa. No rendirse, seguir peleando, seguir amando, seguir creyendo que vale la pena, y créeme, vale la pena. Siempre vale la pena.